Hola amigos de internet, en el vídeo anterior de Neurocosas, un vídeo buenísimo, bueno, un neurocientífico guapo, bueno el vídeo, vimos que aparte de las neuronas tenemos otro tipo celular, las células gliales. En el vídeo de hoy lo que voy a hacer es hablaros más de estas grandes desconocidas, las células gliales, y abordar cuestiones muy importantes, como por ejemplo, a que no sabéis por qué las células de Schwann, siempre que van al trabajo, tienen que ir en coche. Porque viven en la periferia. Son células del sistema nervioso periférico y entonces van en coche porque está lejos y... Mira, vamos a empezar ya con lo de la glia, ¿no? Vamos. Las células gliales son las pagafantas del sistema nervioso, se les ha tenido en muy poca consideración. Empezamos porque la cantidad de células gliales que hay en el cerebro no se ha calculado bien hasta hace poco. Si os ponéis a buscar en internet, seguramente encontréis que se decía que había en torno a 10 células gliales por cada neurona. Esto recientemente se ha visto que es falso, hay aproximadamente una célula glial por cada neurona. Así que el fallo mal, se contaban mal, luego además están muy despreciadas, ¿no? Si yo os hablo del cerebro, os hablo de neurobiología, de neuronas, hay neurocoach, neuromarketing, pronto habrá neurosillas, neuromesas, todo, neurocosas, no hay glia, cosas, ¿no? Están un poco ahí discriminadas las pobres, mal, y esto viene ya desde los orígenes, porque cuando se descubrieron estas células se les puso el nombre de glia, que proviene de una palabra griega que significa pegamento o cosa que une, y hacían referencia al hecho de que creían que las células gliales pues estaban ahí por estar ahí manga por hombro, rascándose los flagelos y las cosas que tuvieran sin hacer nada. Pero es que ya no es que estén discriminadas, sino que además las células gliales hacen muchas cosas, tienen muchas funciones muy importantes en el cerebro, hechas, eso sí, por distintos tipos de células gliales. Uno de los grupos más importantes son la microglia. La microglia, veréis amigos míos, el cerebro es un sitio inmunológicamente especial y la microglia son las células que tenemos nosotros gliales que se ocupan de hacer las funciones del sistema inmune pero en el cerebro. Así que son bastante importantes, pero es que no solo tenemos microglia, tenemos también otros tipos de células gliales, tenemos también la macroglia. La macroglia es un grupo ya más amplio que se divide en dos grupillos. El primero son la astroglia. La astroglia son un poco, para que me entendáis, si una neurona fuera un chaval que está estudiando para los exámenes, la astroglia serían estos padres que el chaval está ahí encerrado, chapando a tope, y el padre pues a veces abre un poco con miedo, ¿no? Con temor, abre la puerta, pone un poco a chotungo, pero entra y ve al chaval sin molestarlo, le va recogiendo la ropa, los calcetines que hay tirados por ahí, pues oye, ventila un poquito y antes de irte le dejas ahí un bocadillo para que no le dé un choque hipoglucémico al chaval y pueda seguir estudiando. Pues esto es lo que hace la astroglia con las neuronas, son células que se encargan de toda esta serie de funciones de apoyo para que la neurona, lo único que tenga que pensar es en estudiar bien y no tener nada para septiembre, ¿no? Esto es la astroglia. Pero, aparte de la astroglia, tenemos otro tipo de celular en la macroglia, que son los oligodendrocitos. A mí estos me gustan un montón porque lo que hacen es mejorar nuestras conexiones. Las neuronas, cuando se conectan, ya sea con otras neuronas o cuando se conectan con otros tejidos, con otras células, lo hacen haciendo crecer un cable. Este cable se llama axón. ¿Y qué hace la astroglia? Pues lo que hace es envolver el axón como una madre cuando te envuelve ahí el bocadillo de jamón, le da ahí unas vueltas con unas capas de mielina, que es una sustancia que hay por ahí, y este recubrimiento lo que hace es mejorar mucho la capacidad de transmitir información que tienen las neuronas. Así que los oligodendrocitos nos mejoran nuestra capacidad de transmitir información en el cerebro, y las células de Schwann, que son otro tipo de célula glial, hacen lo mismo, pero en vez de en el cerebro, en el sistema nervioso central, lo hacen en los nervios periféricos. Por eso
Por eso tienen que coger el coche de infarto. Bueno, por eso las células son oligodendrocitos, células que recubren. Así que ya veis que la glía es muy importante, tienen funciones claves para el mantenimiento del sistema nervioso y de hecho, cuando a veces hay algún problema neurológico, el problema no tiene por qué estar solo en las neuronas, a veces está también, o el origen incluso puede estar en las células gliales. Así que cuando os encontréis a alguien que os habla mucho de neurociencias y neurocosas, vosotros le recordéis también que existen las gliacosas.